salga el numerito es porque estamos arrancando. Ahí sí ya estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, televidentes de Regionar TV. ¿Cómo les ha ido? Hoy es viernes. Hoy es viernes 5. Viernes 5 de junio. Ya pueden ver en pantalla a nuestro personaje que lo hemos estado promocionando desde esta tarde. Vamos a presentarla más adelante, como siempre. Diana Inés Villarreal nos hará y nos dirá de quién se trata, aunque ya muchos de ustedes ya saben quién es. Dianita, estamos en Ley Seca. Acuérdese que todos los fines de semana de este mes de junio vamos a tener Ley Seca desde las 6 de la tarde de cualquier viernes, por supuesto, o de estos viernes hasta las 6 de la mañana, en este caso, de lunes. Buenas noches, Dianita, cuéntelo todo. Buenas noches, Emilio. Sí, pues por eso estamos muy juiciosos, todos en casa. No podemos salir y pues uno porque nos queremos cuidar, ¿no? Más que por, como dicen, estamos quedados por obligación, lo estamos haciendo con cariño porque queremos cuidar a nuestra familia. Le doy un saludo a usted, eh, también a nuestra invitada, que en un momentico la presentamos, y un saludo a todos los televidentes de Regional TV que en este momento nos están viendo. Perfecto, no se olviden de entrar a YouTube, también allá están todos los videos de todos los personajes con los que hemos estado, YouTube, Regional TV, ahí está en YouTube. Entonces presentemos rápida a nuestra doctora Janet Realpe. Dianita, ya se empiezan a conectar. No se olviden que hoy, en el transcurso de nuestra charla, ya estamos haciendo, ya la gente está subiendo, ya cada vez, no se olviden de estar pendientes del programa, porque vamos a hacer, por supuesto, una pregunta, la doctora hará una pregunta, porque ella les va a obsequiar una consulta, imagínense. En este tiempo, una consulta, pues, buenísimo, y en pediatría, pues, ¿para qué más? Entonces, Dianita, presentemos, por favor, a nuestro personaje. Bueno, como les habíamos dicho a todos los televidentes de Regional, hoy tenemos una invitada que ella es médico de la Universidad Cooperativa, ella es especialista en pediatría, es hematóloga de la Universidad Autónoma de México, la doctora Janet Real. Bienvenida, doctora, y gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes por este canal. Bueno, muy bien, ahí ya se está conectando la gente. Lidia Revelo, gran televidente nuestra, pero no, siempre está. Sí, ¿no? Lo vamos a dar, hay que ver qué nos inventamos porque tenemos que empezar a reconocer a todas esas personas que siempre están ahí, fieles. Entonces nosotros también las recordamos. Bueno, antes de ir con la primera pregunta, doctora Janet, les recuerdo a todos los televidentes que las inscripciones en la Uniminuto están abiertas. Vamos hasta el 6, hasta el 7 de junio, la segunda feria virtual, y tienen el 10% el 20% de descuento en la matrícula, y la inscripción virtual es completamente gratis. Entren a todas las plataformas de Uniminuto Pasto para que estudien en su pregrado y posgrado. Bueno, ahora sí, doctora Janet, hablamos de hematóloga pediatra. Y bueno, creo que el tema de la pediatría sí es un término más común, que lo podemos conocer fácilmente nosotras, las personas que andamos por ahí, los ciudadanos comunes y corrientes. Pero el tema de hematóloga, sí, arranquemos por ahí, explicándonos un poco a los que no conocemos qué significa o de qué, o a qué, cuál es el oficio más bien de la hematología. Bueno, evidentemente sí, la población está muy familiarizada con el término pediatra, ¿no? El pediatra es el profesional que resuelve todas las patologías que se presentan en la población infantil. Entonces, tenemos como el concepto de que definitivamente el pediatra es el que suele resolver todo tipo de enfermedades. Sin embargo, ya existen muchas subespecialidades, así como en el área de los adultos.
Tenemos también un especialista para cada padecimiento de los niños. En particular, el término de hematología es un poquito raro, puede ser para la población. Sin embargo, también, al igual que en los adultos, cada enfermedad o cada parte de nuestro organismo tiene su diferente especialidad. En este caso, mi especialidad es hematología pediátrica y básicamente la hematología pediátrica se encarga del estudio de las enfermedades que están en relación con las células sanguíneas. Entonces, por ejemplos de lo que puede hacer un hematólogo pediatra, nos encargamos del estudio de las anemias, que en los niños son muy frecuentes, de todos los trastornos de las plaquetas y de la coagulación, y de algunas enfermedades malignas como lo son las leucemias y los linfomas en los niños. Entonces, de eso básicamente se encarga la hematología pediátrica. Doctora Janet, antes de que entráramos a esta crisis, sus actividades, dónde la realizaba, cuéntenos un poquito. Bueno, yo soy pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles, ahí laboro como pediatra y en la parte particular estoy en mi consultorio también en el área de pediatría y en la parte de hematología pediátrica. Pues, ¿cuál era mi rutina? Habitualmente hacía todo tipo de consultas en el hospital, hospitalización, consulta externa, urgencias, y en el ámbito particular me dedicaba exclusivamente a todas las enfermedades relacionadas con la sangre. Bueno, doctora, como usted bien dice, la pediatría sí, los niños en principio pues se lo mira de forma general, aunque ahora ya hay unas subespecializaciones o subespecialidades, como bien lo dice. Pero volviendo a ese principio, ¿no? Que todos los niños la tienen que ver desde la pediatría, eh, ¿nos puede regalar más bien unos mensajes o unos consejos o unos tips? ¿Cómo actuar con esos niños hoy que entraron, por supuesto, en cuarentena, ¿no? Sobre todo desde ese tema de la psiquis. No sé qué edad, usted me los dirá mejor, o si podemos, por ejemplo, decir, mire, los niños entre 5 y tantos años, hay que tratar de manejar esto así, con la educación, todo este tema virtual, todo lo sorpresivo, lo nuevo. Para los adolescentes, ¿no? Que también creo que en la pediatría entrarían hasta los 14 años. Usted me corregirá, doctora. Bueno, los pediatras, los pacientes que atendemos son desde los 0 días de vida hasta los 17 con 11 meses, 29 días. Entonces, prácticamente hasta los 18 años es lo que abarcamos en el área pediátrica. Entonces, pues desde que surgió esto de la pandemia, realmente lo que hemos observado es que el gobierno y todos los esfuerzos han enfocado por hacer como mucha cultura de promoción, prevención de lo que debemos hacer. La gente ya tiene mucho conocimiento de lo que es el coronavirus, de qué síntomas ocasiona, de cuáles son las medidas que se deben tomar, pero realmente en el momento del confinamiento, los niños, ¿qué pasó con ellos? O sea, ellos les dijeron, hay que estar encerrados, hay que estar en casa, pero realmente no hubo como una explicación coherente del por qué se tomaban todas estas medidas y se consideró que los niños eran potenciales transmisores del virus, entonces no quedó de otra que llevarlos al confinamiento y evidentemente el confinamiento tiene sus complicaciones, sobre todo no solamente en la parte de salud física, sino también en la parte de salud mental. Entonces, realmente todos los procesos del desarrollo del niño se han visto definitivamente afectados por la pandemia, porque evidentemente tener a un niño jugando al aire libre, relacionándose con otros niños, hace parte fundamental del desarrollo de una persona. Y el confinamiento pues truncó con todas esas etapas que normalmente se deben desarrollar. ¿Qué estrategias emplearon en otros países? Convocaron los ministros de salud a los niños a una encuesta nacional y a una exposición nacional para explicarles el porqué del confinamiento. Entonces, se dieron a la tarea de explicar el paso a paso del por qué era necesario que los niños estuvieran en casa con un lenguaje evidentemente que fuera entendible por ellos, cosa que realmente nuestro gobierno se ha quedado un poco corto. Entonces, lo único que se les ha dicho es quédense en casa y nada más. Pero no ha habido como realmente una explicación del por qué, cuáles son los beneficios, ahora que ya les podemos dar un poquito más de salida, por qué tienen que tener el tapabocas, por qué deben lavarse sus manos. Entonces siento que la parte de educación para los niños
realmente se ha quedado un poco corta. Pero pues... Ahí, doctora, ¿a qué edad, perdón, un paréntesis, ahí, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? O sea, A cuando todas usted las dice edades realmente. el gobierno tenía que haber educado más a través de campañas o información o incluso a través de los padres, ahí podríamos hablar niños entre qué y a cuál edad, porque supongo que para los adolescentes pues ya es como distinto. Sí, sobre todo preescolares que abarcan desde los 2 años hasta los 5 años, escolares que va desde los 6 años hasta los 10, y evidentemente en los adolescentes el enfoque debió ser distinto, pero también es una población que en este momento está sometida a muchos cambios, cambios tanto físicos como hormonales, emocionales, entonces el enfoque para ellos no puede ser igual que para los adultos, o sea, no podemos asumir que el adolescente ya es un adulto, también ellos necesitan tener cierto tipo de educación y tiene que ser de un enfoque diferente al del adulto. Entonces, desde el mismo lactante va a sentir una repercusión por el confinamiento, porque evidentemente tratar de enseñarle a un lactante a caminar dentro de su casa, a gatear dentro de su casa, no es lo mismo que un bebé al que le podemos permitir tener un espacio al aire libre en un parque. Entonces, realmente todos los niños se ven afectados, bueno, o sea, a excepción tal vez de los recién nacidos, que tal vez pues son una población a la que generalmente tratamos de mantener en casa casi siempre. Pero los niños, inclusive desde los que empiezan ya con la parte del gateo y la parte de la marcha, pues ya necesitan inclusive tener un poco de contacto más con otras personas y tener un poco más de juego. Doctora Yané, como usted dice, ahí el sistema, o sea, la parte psicomotriz del niño se va a ver afectada, ¿cierto? O sea, ¿qué sugerencias da en ese caso? Bueno, pues evidentemente como los estilos de vida cambiaron en su totalidad y la casa se convirtió en el lugar de trabajo, en el lugar de descanso, el hogar es la escuela, el hogar es todo en este momento. Entonces, las recomendaciones que les damos a los padres es que por ejemplo, al momento de consultar al pediatra, el pediatra está en la obligación no solamente de resolver la parte de la enfermedad física, sino que también estamos en la obligación de dar orientación sobre técnicas de estimulación en casa, sobre cómo aprovechar el tiempo libre. Entonces, no solamente vemos la parte de enfermedad, sino la parte de puericultura que es fundamental para el desarrollo de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les estamos dando a los padres en este tiempo? Pues para los lactantes, evidentemente, es un poco más fácil, pero sí hay que adaptar espacios para que promover el gateo y la marcha, algunos ejercicios que se pueden tomar de internet, ahorita hay muchísima información para hacer estimulación temprana de los lactantes, pero sobre todo en la etapa de preescolares y escolares definitivamente es fundamental la parte del acompañamiento en el desarrollo de las destrezas académicas. Entonces, con esto de la educación virtual, pues realmente no podemos dejar a la deriva o dejar a nuestros niños solos frente a un cambio tan drástico que es la educación presencial a una educación virtual. Entonces, necesariamente los adultos debemos tomar tiempo para poder hacer acompañamiento de nuestros niños, sobre todo en el desarrollo de sus actividades, posteriormente a las clases hacer reforzamiento, pero el reforzamiento no solamente tiene que ser académico, sino incentivar también el juego. Es muy importante que juguemos con nuestros niños, que tomemos un espacio para establecer juego, para establecer actividades lúdicas diferentes a estar conectados todo el tiempo en pantallas, porque realmente esto ha perjudicado mucho a los niños. El tiempo de uso de la tecnología, lastimosamente, de alguna manera también repercute en la salud mental. Conduce con trastornos del sueño y esto pues en forma secundaria va a alterar el proceso de crecimiento que es fundamental. Perfecto, doctor, antes de hacerle la pregunta, vamos a ver aquí con los televidentes. Lidia Revelo, bueno, nos da un saludo, buenas noches. Giancarlo Goyes Burbano dice, excelente programa, que nos brinda la posibilidad de conocer a grandes profesionales de nuestra tierra que nos hacen sentir orgullosos. Fabice Benavides, bueno, lo quiso escribir en Benavides. Buenas noches, doctora Janet, gracias por ser la pediatra de cabecera de nuestros hijos, Juli, Antonella e Isaacs. Felicitaciones. CM Dani, dice Raúl Cabrera, bueno, ¿a qué se referirá? Ahora de pronto si nos puede decir. Mónica Calderón también. Qué linda, mi amiga. Felicitaciones, Janet, por tu excelente participación. Eres una gran profesional. Alejandro Goyes, la mejor doc. Y Jonar Ciniegas,
dice que sí, bueno, nos envía un saludo también. Claro, claro, claro que puede haber una siembra, lo que pasa es que tenemos que analizar un tema que es también por los niños, ya le pregunto. Nancy Janet Lazo Estupiñán, muy buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿El confinamiento en el que están en este momento los niños y la falta del sol directa significaría que sus defensas bajan y será necesario administrar vitaminas? Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de las sociedades de pediatría? A nivel general, ustedes van a escuchar múltiples informaciones de muchísimos lugares. Hay muchísimas cadenas de WhatsApp donde hay múltiples recomendaciones, pero realmente, ¿qué les puedo decir? Que las mejores recomendaciones son las que se reciben de un profesional que definitivamente ha tenido una preparación y que a diario nos preparamos, nos actualizamos. ¿Qué les puedo yo recomendar en este tiempo de confinamiento? O sea, necesariamente pues hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida, pero es necesario que aprovechemos esos 30 minuticos que nos brindaron de espacio al aire libre con nuestros niños. ¿Cuáles son las recomendaciones antes de salir? El uso de tapabocas, explicarle a nuestros niños el porqué del uso del tapabocas. Los niños deben evitar salir con juguetes, deben lavarse sus manos antes y después de salir de sus casas. Y en las áreas del juego, o sea, únicamente son o caminatas o correr un poco, pero no pueden tampoco tener acceso a los juegos habituales de los parques. Entonces, es muy importante que se aprovechen esos 30 minutos que se ofrecen 3 veces a la semana. Uno, porque es indispensable la parte de la actividad aeróbica. Igual, el aprovechamiento del sol, de los rayos del sol para la absorción de la vitamina D, pero aún así quiero hacer mucho énfasis en que los 30 minutos que nos dan de actividad física no son suficientes. La recomendación para la actividad física en nuestros niños y en general para nosotros los adultos también son de 60 a 180 minutos de actividad física diaria. Entonces la actividad física se tiene que complementar en casa. Se hacen 30 minutos fuera, pero 30 minutos en casa. Y los días que no se hizo actividad física fuera, tienen que hacerse en casa, porque la actividad física hace parte también de nuestra salud. Entonces eso tiene que ser un hábito. Por lo tanto, nosotros los padres somos los responsables de fomentar esa actividad física, bien sea afuera o bien sea en casa, pero no lo es todo. Ahora, frente a las vitaminas, si nosotros sabemos que la alimentación de nuestros hijos es balanceada, es adecuada en calidad y cantidad, realmente no habría necesidad de suministrar un suplemento de vitaminas. Las vitaminas se recomiendan para casos especiales en los que está documentada una deficiencia de vitaminas o una desnutrición en la que tengamos que hacer una suplementación de las mismas. Sin embargo, como recomendación, sí hay estudios donde se documenta que la vitamina D puede ser beneficiosa como una inmunomoduladora. ¿Qué quiere decir? Que esto nos puede ayudar a disminuir de alguna manera la frecuencia de infecciones, sobre todo de tipo respiratorio. Por lo tanto, sí ofrece un beneficio la administración de vitamina D. Sin embargo, para el coronavirus no hay documentado nada absolutamente sobre vitamina D, pero sí contra otras infecciones respiratorias. Siguen las preguntas de nuestros televidentes, doctora, y perdón, Dianita, vamos con ellos. Raúl Cabrera, bueno, excelente programa. Viviana Patiño dice buenas noches, gracias por sus recomendaciones. Ella misma, Viviana Patiño dice, mi bebé tiene 1 año, ¿es necesario que el bebé use tapabocas? Sí, los Bueno, únicos dice también que pacientes a las los que no gorras les... con caretas sirven para los niños. De una vez esas dos preguntas también lo dice Viviana. Bueno, ¿qué les puedo comentar frente al uso de elementos de protección personal? Definitivamente sí nos ayudan a toda la población en general. Los únicos pacientes a los que no les debemos poner son a nuestros recién nacidos, porque para ellos es fundamental tener la nariz despejada para hacer el proceso de respiración. Entonces, generalmente hasta los 6 meses no recomendamos cubrir nariz, o por lo menos hasta los 3 meses como para ser muy estrictos. De ahí en adelante es indispensable para todos el uso de tapabocas. Frente a las viseras o a las caretas, o sea, si se las tiene, hay que hacer uso, sobre todo si estamos fuera. Sin embargo, cuando no usamos un elemento de protección personal de una manera adecuada, pues también eso puede condicionarnos como un factor de riesgo.
Entonces, si sabemos utilizar los implementos, si luego de usarlos los desinfectamos en forma adecuada, pues sí podemos hacer que nuestros niños, así tengan un añito, les podemos poner su gorrita con su visor, no hay ningún problema, siempre y cuando luego hagamos el proceso de limpieza y desinfección. Pero el tapabocas en un niño de 1 año está completamente indicado. Raúl Cabrera, mire, dice algo muy interesante porque es que estas preguntas llegan a ser referentes para todas las personas que nos están observando. Por supuesto, dice, ¿no? Doctora Janet, mi hijo está por cumplir 4 años, pero el confinamiento le ha dado mal genio. ¿Qué puedo hacer? Sí, definitivamente la salud mental de nuestros niños sí se ha afectado muchísimo. O sea, el hecho de estar encerrados genera situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión. Entonces, a veces creeríamos que no, que un niño no sufre de este tipo de síntomas, pero evidentemente sí, lo podemos ver reflejado en su estado de ánimo. Entonces, ¿qué recomendación le podría dar? O sea, en casa necesariamente como padres necesitamos dar un tiempo a nuestros hijos para hacer actividades diferentes, jugar, interactuar con ellos, hacer cosas diferentes en casa. Hay muchas cosas para hacer en casa. Entonces, realmente podemos buscar muchas alternativas para que nuestros hijos tengan un poco de sana diversión en casa, fomentar la actividad física y claro está, es muy importante que sepamos aprovechar esos 30 minuticos que nos están dando. Los niños deben salir, pero evidentemente tiene que ser con medidas y con responsabilidad y en compañía de un adulto. No los podemos dejar salir solos tampoco. Pero sí, o sea, van a haber muchísimos cambios de ánimo, pero nosotros como padres debemos buscar las alternativas para que nuestros hijos pues estén un poquito más animados, más activos y hacer todo tipo de actividades en casa. En casa hay muchísimas cosas para hacer, hay muchos juegos. En internet tenemos acceso a muchísima información de juegos, de ejercicios. Hay muchos videos en internet, en YouTube, donde niños pequeños de 3 años ya hacen videos de cómo ejercitarse en casa. Entonces sí les recomiendo que busquen en YouTube actividad física hecha por niños. Entonces muchas veces cuando los niños ven a otros niños haciendo cosas, se incentivan más a hacer actividad física o a hacer prácticas de juego. Doctora Janet, pues como en la casa uno tiene que utilizar ahorita pues, para desinfección y todo eso, en muchos niños se va a presentar algunos problemas respiratorios. ¿Qué recomienda? Bueno, los problemas respiratorios en los niños son una patología muy frecuente. Esto no es nuevo, esto es de toda la vida. ¿Qué ha pasado ahorita con el confinamiento? Sorprendentemente, la frecuencia de infecciones respiratorias bajó considerablemente. O sea, todas las infecciones que teníamos en años previos, dejamos de documentarlas y pues se concluyó que definitivamente el hecho de estar confinados, de no haber estudio, de no haber escuelas, hizo que de alguna manera se controlaran muchísimo la tasa de infecciones respiratorias. Entonces, en algún momento los profesionales de salud sugerimos al Ministerio de Salud que los periodos vacacionales de hecho se deberían tener como cambio, sobre todo que en periodo de invierno, que es más o menos marzo, abril, se debería dar un periodo vacacional precisamente para evitar eso, la frecuencia de infecciones respiratorias, porque tenemos el pico máximo de infecciones respiratorias en esos meses. Sin embargo, pues nunca nos han hecho como el caso debido, pero con el confinamiento se comprobó que sí, que efectivamente esto era necesario para disminuir la frecuencia de infecciones respiratorias. Pero bueno, pasando como a lo de la pregunta, un niño que tiene tendencia a una infección respiratoria generalmente es un niño que desde muy pequeño comienza a tener síntomas respiratorios recurrentes. Siempre está con congestión de la nariz, siempre tiene escurrimiento de la nariz, estornudos, muchas veces mantienen con sus ojitos muy enrojecidos, pueden tener ciertas alergias en piel. O sea, esto no es como algo nuevo. Un niño que tiene tendencia a ser alérgico es un niño que siempre está con persistencia de síntomas respiratorios o síntomas cutáneos o síntomas digestivos. Entonces, se tiene como un antecedente previo de que ya el paciente tiene una condición de alergia previa. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para esos pacientes que son como atópicos o que son muy sensibles, sobre todo a olores fuertes, como lo son los desinfectantes ahorita que se están utilizando, pues tienen un olor bastante fuerte que sí, que pueden desencadenar una crisis de alergia, sobre todo en un paciente que ya previamente tiene un antecedente de alergia? O sea, si los niños no tienen un antecedente de alergia previo, muy rara vez pueden tener una reacción alérgica a un tipo de desinfectante.
Pero si ya conocemos que nuestro hijo tiene susceptibilidad ante olores fuertes, entonces pues nuestra recomendación es solamente uso de agua y jabón para desinfectar superficies de los zapatos, para hacer el lavado de sus manos, pero no usar otro tipo de sustancias que a lo mejor le vayan a desencadenar una crisis de alergia, pues porque se trata desde que el paciente esté lo mejor posible de evitarle una de esas crisis. Entonces, el agua y el jabón son perfectas para hacer desinfección de todas las superficies. No necesitamos emplear un desinfectante de última generación, el más caro, el más fino. Inclusive el jabón de tocador es más que suficiente. No necesitamos otra cosa más que agua y jabón. Tampoco mezclarlos, ¿no? Estaban No, coincidiendo varios. no, no. Eso No es está necesario. rotundamente prohibido. Primero, no. Primero porque vamos a perder como el principio activo del desinfectante. Entonces, al hacer mezclas, lo que hacemos es perder las capacidades que tienen los desinfectantes de hacer su efecto. Y la otra es que pueden producir gases tóxicos, pues que en realidad pueden ser nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, doctora, qué pena que entre ahí la saco un poquito del tema, porque eh, por lo general lo que recomendaron al comienzo era jabón de manos o el jabón antibacterial con alcohol y agua. Y casi que la mayor, por lo menos en mi familia lo he visto mucho, entonces creo que no está bien, ¿no? No, el agua y el jabón están perfectos, o sea, humedecer con agua, luego viene su parte del jabón y luego la parte del enjuagar. Casi que prácticamente es lo mismo que hacemos con las manos, se hace con las superficies que vayamos a limpiar. Si en casa no hay alcohol, si no hay hipoclorito, si no hay amonio, lo podemos hacer perfectamente con agua y jabón. Entonces, sí sirve. Entonces, no es necesario que compremos desinfectantes si sabemos que nos ocasionan una reacción alérgica o si no tenemos forma de comprarlo. Lo podemos hacer con jabón de tocador o con jabón de lavar la loza o de lavar la ropa. Con cualquier tipo de jabón podemos hacer el proceso de desinfección. Y perfecto, sale más económico y pues mejor. Mire, la señora Berta Nubia Mera Bolaños hace una pregunta interesante. Dice, bueno, buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿La afectación pulmonar debido a infección por COVID-19 representa un riesgo mayor de desarrollar SDRA en niños menores de 5 años? Ahora nos explica qué puede ser esa sigla de SDRA. ¿Qué protocolo se debe seguir frente a un niño infectado por COVID-19? Bueno, SDRA significa síndrome de dificultad respiratoria Ok. aguda. Entonces, miren, realmente, ¿qué es lo que pasa con el COVID y los niños? Afortunadamente, nuestros niños son una población menos afectada por el COVID. O sea, sí se enferman, pero afortunadamente los síntomas, signos y evolución de la enfermedad en nuestros niños es mucho más leve que en los adultos. Por lo tanto, la mortalidad y morbilidad de nuestros niños es muchísimo menor. Entonces, vemos que en Colombia aproximadamente hasta el momento, o sea, de nuestra población total infectada, del 100% vemos que el 9.5% únicamente corresponde a la población pediátrica. Y realmente la tasa de mortalidad, o sea, de muertes por COVID en niños, es muy baja. ¿En qué poblaciones se ha visto que de pronto puede ocasionar un poco de enfermedad más severa? En pacientes previamente desnutridos, pacientes con cardiopatías o con problemas cardíacos previos o con una enfermedad de base previa, casi prácticamente como en los adultos, que vemos que la diabetes, la hipertensión, o sea, enfermedades de base van a hacer que la enfermedad sea un poco más grave. Entonces, realmente no sabemos a qué niño le puede dar un síndrome de dificultad respiratoria. Son muy pocos los casos. Sin embargo, sí, se puede presentar. Podemos tener niños con afectación pulmonar grave y el manejo es básicamente igual que en el adulto. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un niño que tenga un problema de compromiso pulmonar? Pues inicialmente lo que más se afecta es la parte de la oxigenación. Entonces debemos tener el aporte de la oxigenación, que evidentemente pues nosotros ya a través de la monitorización vamos a determinar qué cantidad de oxígeno necesita. Y dado el punto en que el paciente desarrolla un síndrome de dificultad respiratoria agudo, que es un momento en donde definitivamente se ve un compromiso severo de la oxigenación, es cuando nos vemos en la obligación de hacer un proceso que se llama intubación orotraqueal con ventilación mecánica, que creo que ahorita ya la gente está más relacionada con los términos, pero es prácticamente hacer que el paciente, que una máquina haga la respiración, la ventilación por el paciente, por así decirlo.
Entonces, son pocos los casos, pero el manejo es igual, aporte de oxígeno y ventilación mecánica cuando así se requiera, dependiendo de la severidad del cuadro. ¿Hay más preguntas, Emilio? Sí, señora, por supuesto. Dice, mire, Nancy Janet Lazo Estupiñán, la empatía, paciencia y la dedicación que debemos tener con los padres es fundamental en la salud mental de los más pequeños. Eso como aporte a lo que estábamos hablando de cuando nos preguntó nuestro televidente sobre el mal genio de los menores. CM Dani tiene una pregunta y dice, doctora, ¿qué tipo de alimentos deben consumir los niños en estos momentos para fortalecer el sistema inmune? Realmente es importante que garanticemos una adecuada alimentación en nuestros niños y en los adultos también. Igual nosotros debemos cuidarnos de la misma manera, teniendo un equilibrio en la introducción de los alimentos. O sea, debe haber como una balanza, tiene que haber una alimentación adecuada en cantidad y calidad. ¿Esto qué significa? Que en el plato que ofrezcamos a nuestros niños debe haber variedad de nutrientes. Entonces, para nuestros niños es fundamental el consumo de las proteínas que están en la carne, el pollo, el huevo, el pescado, las verduras que pueden ser vegetales verdes o amarillos, el aporte de las frutas, el agua que es fundamental, pero no hay como decir un alimento que específicamente nos ayude a elevar nuestras defensas, no, o sea, es el equilibrio, es el conjunto como de todos los nutrimentos los que van a hacer que se garantice la salud de un paciente. Entonces, un paciente bien nutrido, pues en general es un paciente que tiene menos riesgos de contraer infecciones de tipo infecciosas de todo tipo, no solamente COVID, sino de todo tipo, infecciones virales de otro tipo o infecciones bacterianas. Entonces es como el equilibrio de todos los nutrimentos los que van a garantizar que nuestro sistema inmunológico funcione de una manera adecuada. Doctora Janet, pues como ahora los padres... Bueno, muy bien, doctora, estamos... ¿Sigo? Siga, Dianita. Ya, pues pensé que había alguna pregunta, entonces, bueno, le decía, como los padres han estado en casa, los niños se quedan jugando y todo eso, de todas maneras, creo que debe haber un horario a la hora de acostarse, pues que usted me dirá si es máximo hasta las 8 de la noche, que sería lo ideal, por el crecimiento, para que les expliquemos un poquito a los televidentes. Sí, eso es muy importante. Hay dos momentos de nuestra vida, sobre todo en la infancia, en donde se hace una liberación de la hormona de crecimiento, que es la hormona fundamental precisamente para hacer que nuestros huesitos tengan estiramiento. Entonces, sí, el sueño es una parte fundamental de la parte del crecimiento, al igual que la nutrición, la actividad física, pero el crecimiento, la ganancia de la talla, pues es como multifactorial, depende de muchos factores, pero una de ellas es el sueño. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos para frente a este pues momento de confinamiento? O sea, la vida tiene que tratar, a pesar de que estamos, digamos, entre comillas, encerrados en casa, debemos igual tener una estructura en casa de orden y de disciplina, sobre todo con la parte de horarios, porque sí, el sueño es una parte fundamental del crecimiento y de la salud mental también. O sea, un niño que no duerme bien es un niño que evidentemente al día siguiente va a estar irritable, disperso, que no va a tener la misma capacidad de aprendizaje y que sí repercute no solamente en el crecimiento, sino también en la parte de la salud mental. Entonces, ¿qué recomendaciones hay de jornadas de sueño? Entonces, un niño tiene que tener mínimo jornadas de sueño de 10 a 12 horas para que tenga un adecuado crecimiento. Entonces, la recomendación, como el pico de liberación de la hormona de crecimiento se da entre las 7 y las 10 de la noche y hoy otro pico de liberación más corto en la madrugada, entonces lo que se recomienda es que sí, que a las 8 de la noche ya los niños traten de estarlos haciendo el intento de hacerlos dormir para que por lo menos 8:30, 9 ya estén en sueño profundo y aprovechemos esas horitas para el crecimiento. Entonces sí, necesariamente el sueño tiene que ser adecuado también en cantidad y en calidad. Bueno, continuamos con preguntas. Yo creo que ahí alcancé a ver 3 más para ir cerrando y porque de lo contrario pues vendrán muchas más, pero lo pueden seguir escribiendo en Regionar o en la página de la doctora y ella con mucho gusto pues la seguirá contestando
fuera del aire. Pero mire, Ma Anita dice, doctora Yared, ¿es aconsejable suministrar vitamina C con suplemento de zinc o tomar por separado zinc, vitamina D, quercetin, N-acetil? Bueno, dice ya que la cisteína terapia de calor en los niños, ya que esto lo están recomendando para los adultos. ¿Se podría aplicar a los niños o tendría algunas contraindicaciones? Bueno, creo que lo que está diciendo es vitamina C con zinc, ¿no? Igual, el ácido ascórbico o vitamina C. Que si las también combina o que si van por separadas. Sí, todo ese tipo de vitaminas y de suplementos, o sea, la vitamina C con el zinc, que es un mineral, se puede adquirir en forma combinada o en forma separada. No hay ningún problema si se consume en forma combinada. Realmente las dos, la vitamina y el mineral, se pueden absorber de igual manera. No hay problema si lo suministra de una manera combinada. Pero definitivamente tiene sus indicaciones, o sea, nosotros recomendamos el zinc sobre todo para hacer que haya un poquito más de rapidez en la reparación, sobre todo de mucosas o de tejido digestivo, sobre todo en pacientes que tienen diarreas crónicas o diarreas prolongadas, para hacer que se regenere un poquito más fácil la parte de la mucosa intestinal. Y pues la vitamina C tiene como otras funciones que también son inmunomoduladoras y es definitivamente un medicamento, una vitamina que puede ayudar también con procesos de reparación. Entonces no hay ningún problema si se administran en forma simultánea o si se administran por separado. Perfecto. Mire, doctora, un tema, por supuesto, de interés incluso nacional y mundial. Dice, una vez se levante la medida de aislamiento para el sector educativo, ¿considera pertinente que los niños que asisten al jardín reinicien sus actividades presenciales? Y considera en términos generales que en este segundo semestre que iniciamos en julio, los niños retornen de manera presencial a las instituciones educativas. Bueno, realmente eso es un tema bastante delicado, en lo que tienen que tener en cuenta como muchas consideraciones. Entonces, definitivamente estamos en una fase de la enfermedad en donde es muy difícil determinar qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, realmente no sabemos el comportamiento de este padecimiento en este punto, máxime si vemos que la curva de frecuencia de infección ha aumentado muchísimo, entonces, y que aún todavía falta. Entonces, pienso que es un poco apresurado considerar que ya en julio o agosto se puedan retomar las actividades de tipo educativo de una forma normal. Realmente lo veo un poco difícil porque aún no sabemos cómo vaya a estar el mes de julio. Entonces, pienso que todo depende de cómo evolucione la evolución de la enfermedad entre este mes y el mes que viene, para poder tomar una decisión sabia, porque realmente es un riesgo exponer a nuestros niños en las condiciones en las que estamos en este momento a volver a jardín o al preescolar, sobre todo porque los niños pequeños son niños que a lo mejor, a pesar de que les expliquemos las cosas, los niños comprenden, son muy inteligentes, pero es muy difícil mantener a un niño alejado de juguetes, no permitirle tocar superficies, estarle recomendando el lavado de manos, decirles no te toques la cara, no te toques la nariz, no te metas a la boca. Realmente es un proceso muy difícil y es un verdadero reto para la educación y para los docentes mantener a un niño, digamos, entre comillas, quieto y sin que se manipule la cara, que es, digamos, el lugar pues de alta peligrosidad para la introducción del virus. Entonces, realmente pienso que es un reto y es un riesgo muy grande someter a nuestros niños, sobre todo a los niños pequeños, a retomar nuevamente actividades de la vida cotidiana sin que tengamos una vacuna o sin que tengamos un tratamiento efectivo para el coronavirus. Bueno, ahí está, muy interesante, doctora, todos sus mensajes. Bueno, para ir terminando, porque el tiempo pues se nos alarga y doctora, nosotros nos ven, bueno, nos vean mucho, por supuesto, hablamos, por ejemplo, ayer con una directora, con una docente en el corregimiento del Encano, ¿no? Y así tenemos nosotros mucho en Colombia, en la zona rural nuestra, en Colombia, en Nariño, incluso en nuestra ciudad, es gigantesca, ¿no? Tiene un buen porcentaje. Si bien, por supuesto, cada caso. Creo que se pausó, Emilio. Uh-huh. Sí.
Bueno, yo creo que él le iba a hablar de la parte de la zona rural, de los niños. Uno, pues que ellos están en ese momento viviendo unas condiciones difíciles de comunicaciones, de salud, todo eso. O sea, ¿usted qué le sugeriría al gobierno o a las autoridades para hacer con esos niños? Bueno, realmente eso es un área de la población que es muy difícil, ¿no? O sea, lastimosamente ellos no tienen acceso de pronto a tecnología, la parte de educación para ellos ha sido limitada. Eh, digamos que la educación ahorita virtual para los niños de la ciudad pues ha sido fundamental y ha sido una herramienta muy buena, sin embargo, lastimosamente pues es una población que carece de estos recursos. Entonces, ¿qué pienso que podría hacer el gobierno? Pues sé que es muy difícil, pero realmente pienso que es algo que a futuro lo tienen que plantear porque pienso que esta es una situación que no va a ser tan pasajera como a lo mejor se cree que puede ser, que esto lastimosamente es una situación que va a perdurar por un buen tiempo, por lo menos hasta mitad del próximo año. Pienso que vamos a estar no vamos a estar en una condición de normalidad, entonces por lo mismo se tienen que pensar en estrategias para esa población, pues que lastimosamente es una población de difícil acceso y una población que muchas veces es olvidada. Pero evidentemente el gobierno tiene que pensar en estrategias para llegar a esas áreas, entonces bien sea a través de lo mismo que se está haciendo con los chicos de las ciudades, de la parte de la educación virtual, tiene que implementarse también en esas áreas, no se pueden olvidar, o sea, la parte de la educación es fundamental para los niños, pero también la parte de la salud. Entonces, es bastante difícil, pero esa tiene que ser una meta futuro para el gobierno. O sea, puede ser que los profesionales tengamos que estar desplazándonos a esas áreas o también implementar la teleconsulta, que me parece que es una herramienta buena en este tiempo. Es una herramienta que de alguna manera te puede ir resolviendo cosas que a lo mejor pueden tener una atención a través de estos medios en las que podemos ir resolviendo, pero que sí, que necesariamente necesitamos acogernos a este tipo de herramientas como son el Internet para poder llegar a esas poblaciones. Entonces, pienso que esa es como una de las primeras estrategias que debe implementar el gobierno, pero también es necesario que a ese tipo de regiones o de lugares lleguemos, que podamos también hacer nuestra parte laboral allá, porque definitivamente hay cosas que la parte virtual no puede resolver. Necesitamos muchas veces palpar, tocar, ver al paciente de frente para resolver muchas situaciones. Entonces, es un proceso difícil, largo, es un verdadero reto, pero pienso que poco a poco tiene que irse acomodando y haciendo. Doctora, pues sí, como dice, para ir terminando, dentro de su carrera, una experiencia bonita y una experiencia dura. Cuéntenos. Experiencia bonita todos los días. Realmente atender niños es una cosa maravillosa. O sea, los niños tienen una capacidad increíble de adaptarse, son unos verdaderos héroes y realmente en este tiempo de confinamiento lo han demostrado. O sea, ellos son personitas que se han sabido adaptar muchísimo a todos estos cambios que nos demuestran a nosotros como adultos que sí se puede, que podemos adaptarnos a esta vida, que ellos pueden llegar a ser felices con muy pocas cosas. Entonces, realmente los niños son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de vida. Entonces, pienso que la parte de pediatría es una satisfacción diaria. Con los niños a diario tenemos satisfacciones. Cosas tristes, pues a veces sí hay situaciones como en toda la parte de medicina que se nos salen de las manos. Hay algunas enfermedades que lastimosamente nos ganan la batalla, pero que a diario estamos luchando con mucho amor y con mucha esperanza. Tenemos mucha fe de que esto va a salir, de que esto va a terminar y de que vamos a estar bien. Así que son muchas más las satisfacciones que las cosas tristes. Proyectos post pandemia. Bueno, problemas con la tecnología. Ya volvimos, pero sí los escuché cómo continuaron. Por supuesto, esa era como la preocupación del tema rural, que bueno, pues unos consejos muy generales porque cada caso tiene su opinión, por supuesto. Bueno, muchas personas haciendo varias preguntas, como hemos leído. Entonces, no sé si nos acercamos ya
a lo que habíamos mencionado, que la doctora Janet Realpe va a obsequiarles a todos los televidentes una consulta. Entonces, doctora, no sé si tiene alguna pregunta y hagamos con la pregunta que le hice, o sea, los proyectos que tiene ahorita post pandemia, si va a abrir otra vez el consultorio, todo eso, y seguimos con la RIA. Bueno, nosotros seguimos trabajando, estamos con todas las ganas de trabajar por nuestros niños, con todo el amor y la voluntad. Pues el Hospital Infantil Los Ángeles está bastante preparado, así que un consejo que yo les doy a todos los padres: no esperemos a una consulta tardía. Yo sé que ahorita tenemos mucho temor de que por consultar, pero hay cosas que necesitan de la valoración y de la orientación de un profesional. Lastimosamente en Colombia, que se ha visto que los niños que se han muerto por COVID han tenido una consulta muy tardía y lastimosamente ya no hemos podido hacer como ningún tipo de manejo en estos niños porque ya llegan en una condición muy severa. Entonces, sí, sé que hay miedo, pero definitivamente si nos cuidamos y sabemos qué medidas tomar, hay que hacer una consulta en el momento en que se tenga que hacer. No esperemos a que nuestros niños se compliquen en casa. Y créanme que todos los profesionales, no solamente lo hablo por mí, sino por todos los profesionales de la salud que estamos dispuestos a atender en todos los lugares y hablo en forma personal. En mi consultorio ya estamos preparados, en el edificio donde trabajo todos los profesionales ya estamos preparados para la atención de todos los pacientes. Evidentemente también tenemos todas las medidas de bioseguridad, está garantizado que todos los implementos que utilicemos con sus niños, que eso es lo que más nos preocupa a los padres, están completamente higienizados y en la mayoría de los casos son elementos de uso desechable que los tiramos luego de ver al paciente. Entonces, todas estas cosas son para garantizar la seguridad de nuestros niños, porque realmente eso es lo que le preocupa a los padres, que a lo mejor tengamos una sábana que no es desechable o que utilicemos cosas que ya se utilizaron previamente, pero nosotros ya estamos preparados para eso, para garantizar que tengan la mejor atención y que todas las cosas tengan las condiciones que el gobierno nacional exige para la atención de los pacientes. Proyectos. Listo, doctora. Entonces, por favor, una pregunta y la primera persona, más bien porque como tenemos problemas de tecnología acá con el celular, la primera persona que la conteste en el chat, donde yo he estado leyendo y que ustedes lo pueden ver sin ningún problema, se lleva la consulta, así, rápido. Que la conteste bien, por supuesto, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se recomienda de actividad física diaria? Bueno, yo si tuviera hijos ya me lo hubiera ganado. Bueno, mientras van respondiendo, veamos lo de los proyectos. Se nos quedó pausada la doctora, si a esta hora ya la gente empieza a conectarse mucho, ojalá nos esté escuchando. Bueno, ahí salió. Ya respondió. Responde Claudia Caicedo, la primera que responde aquí, Claudia Caicedo, porque también contesta después de Claudia, por supuesto. Uy, ya se vino un chorrero, pero la primera es Claudia Caicedo, 30 minutos. No sé si ese sea el dato exacto. ¿Está mal? Está mal, perfecto. Carito Luna, no la siguiente dice 1 hora. Sí, 1 hora. Entonces, Carito Luna dice 1 hora, Fabián Guerrero, bueno, y de ahí ya seguían más hacia abajo, 180 minutos, otra dice 30 minutos, también dicen, bueno, en fin, pero quien contestó bien en ese orden es Carito Luna, que escribió 1 hora, ahí la pongo en pantalla. ¿Está bien contestado, cierto, doctora? Sí, recuerden que son 60 a 180 minutos de actividad física diaria. Perfecto, ahí como recomendación entre 60 y 180
minutos diarios. Doctora, antes de despedirla, cuando íbamos a entrar en cuarentena, por supuesto usted tenía muchos pacientes y ¿tuvo dificultades ahí o todos se pudieron seguir pues, en sus tratamientos y no pasó nada a mayores y todo estuvo bien? No, lastimosamente, pues esto creo que fue algo que nos afectó a todos, ¿no? En general, a toda la población. Yo tenía mis pacientes más eran del área rural, entonces, y de la costa. Entonces tenía muchos pacientes que venían de la parte de la costa pacífica y pues no, con todo esto sí tuvimos que parar por un tiempo, pero sobre todo porque los pacientes tenían dificultad para venir hasta acá a hacer la parte de sus consultas. Y a pesar de que se implementó la teleconsulta, en principio fue muy difícil. O sea, pienso que esto fue un cambio muy drástico para todos y que todos de alguna manera tuvimos que reaprender muchas cosas, pero estamos en el proceso de aprender. Entonces, todos estamos como en el proceso de aprender, de mejorar para que los pacientes puedan tener acceso a la consulta. En este momento ya estamos haciendo la parte de atención presencial, pero también seguimos trabajando con la parte de telemedicina. Evidentemente sí, se dejó de atender, pero no porque nosotros nos negáramos a prestar el servicio, sino porque la gente no podía desplazarse por, por cosas pues inherentes a la pandemia, pero no porque nosotros nos hubiéramos negado la atención. Bueno, muy bien, entonces Carito Luna, que se conecte, estaría bien, doctora, por su Facebook, sí, por que mi Facebook. ahí también en regional, por el interno se conecta Carito Luna y ahí ya se ponen de acuerdo para la consulta. Vale. Doctora, qué gusto y qué importante. Muchas gracias por regalarle este tiempo a todas las personas que nos miraron, de grandes recomendaciones, ¿no? Muy necesarias, muy oportunas y de mucha preocupación, por supuesto, pero que esto nos va ayudando porque si bien algunos no tenemos hijos, sí tenemos sobrinos, sí tenemos muchos seres queridos pequeños y pues de esto se trata este programa, que ustedes traten de ayudar mucho a todas las personas. Un Dios le pague, doctora. A ustedes muchas gracias. Quedo atenta en mi Facebook para resolver las preguntitas que a lo mejor quedaron por ahí en el aire. Entonces, por ahí les voy a ayudar a resolver de pronto otras dudas o inquietudes que tengan y me comunico con Carito para lo de la consulta. Carito Luna, ahí tiene varias preguntas para que pase este viernes contenta, doctora, porque tiene varias preguntas muy buenas para que les pueda ayudar. Dianita, vale, ahora mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. La tendremos en otra ocasión y pues a seguir juiciosos. Ya sabemos, estamos en ley seca. Mañana el pico y cédula 3, 4 y 5 y pico y placa 0 y 1. Juiciosos. Los que nos podemos quedar en casa, pues nos quedamos, y los que pico y tenemos placa que no, salir, Dianita. pues, ¿Sí? Pico y placa, sábados ahí no. Ah, no, mañana es sábado, no. Ya adelantó el de Solo lunes, pues pico buenísimo. Y cédula. Solo pico y cédula, 3, 4 y 5. Pero juiciosos, verán, estamos en ley seca, bien juiciosos, ¿no? El tapabocas, bueno, todas las recomendaciones. Y Así feliz es. noche a todos, que tengan un buen fin de semana, mañana con más invitados. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, gracias. Televidentes, hasta luego, nos vemos mañana, que estén bien, hasta luego.